Como en las redes sociales nosotros vemos, y gloria al Señor por todo esto, pero vemos una gran cantidad de denominaciones, ¿cierto? En las redes sociales, si usted de pronto se queda, las redes sociales, yo digo, son muy inteligentes o es algo demasiadamente cruel o malo, porque dependiendo de lo que a usted le agrada en las redes sociales, donde usted se quede un momentico, las próximas páginas que van a salir van a ser en tanto aquello que a usted lo motivó. Todas las páginas que van a salir después de la primera que usted se demoró 30 segundos o un minuto, todas las demás van a venir anexadas a aquello que le llamó tanto la atención. Y nosotros como buenos creyentes, pues igualmente nos detenemos en muchas de esas páginas donde vemos diferentes denominaciones o pastores que nos agradan la forma de predicar de ellos. Pero cuando nosotros vemos todas esas denominaciones, vemos tanta cantidad de gente, vemos tanta multitud de personas en esos lugares. Hay congregaciones que tienen auditorios para 10.000 personas o 15.000 personas. Pero no solamente eso, sino que hay veces en algunos lugares dan 4, 5 o hasta 6 servicios. Multiplique esto por 10.000 o 15.000 personas. Pasan a ser congregaciones de 50.000, 60.000 personas, 30.000 personas, 20.000. Es una gran cantidad. Y uno dice, gloria al Señor por todo eso, amén. ¿Cierto? Gloria al Señor por todo eso. Pero ¿cuántos de nosotros realmente somos esos verdaderos discípulos de nuestro buen Dios? ¿Cuánta de esta cantidad de personas que se congregan son verdaderamente discípulos? Y no es porque digamos que todas las personas que están en aquel lugar no son fieles a Dios, no son leales a Dios, no visitan una iglesia, no ofrendan, no diezman, sino que muchos de ellos lo hacen. Pero mis amados, hoy le he titulado el mensaje, ¿soy un simpatizante o un verdadero discípulo? Yo simpatizo con la causa, yo simpatizo con el cristianismo, o realmente yo soy un verdadero discípulo, amados del Señor. Hoy miércoles tocó poquitos. ¿Por qué tocaría poquitos hoy? Había una amenaza de lluvia como a las 6 pasaditas. Impresionante, ¿no? Otros tienen muchas cositas para hacer, ¿cierto? Y no digo que ellos no sean verdaderos cristianos, claro que lo son. Pero muchas de las cosas a usted y a mí nos mueven a nosotros. Nos mueven a nosotros o son como un obstáculo para nosotros no poder cumplir, para nosotros no poder acceder, para nosotros no estar, para nosotros no permanecer. Y no, ahorita lo dijo la pastora, no porque los que estemos en este lugar somos los buenos o somos los mejores, no. Los que están en casa también son hijos de nuestro buen Dios, también son personas muy buenas. Pero cuando nosotros nos hacemos discípulos de nuestro buen Dios, nosotros somos diferentes, amada iglesia. Nosotros somos diferentes. Por lo general Dios está provocando en nosotros una gran cantidad de cosas para ver de qué calibre realmente espiritualmente estamos hechos delante de Él. Dios permite en nosotros situaciones adversas en nuestra economía. Quizás muchos de los que no vienen un domingo o un miércoles están buscando alguna facilidad de conseguir algún recurso porque hay que pagar algunas facturas. Otros quizás están indispuestos en casa. Y muchos están dispuestos en casa, pero otros indispuestos también se vinieron a buscar del Señor. Otros en esa falta o en esa falencia de esos recursos buscaron dónde poder echar mano de algo. Otros dijeron, no, yo creo en Dios y voy a ir a congregarme, voy a ir a buscar de Dios porque Dios es primero que todo en mi vida. Mis amados, otros están bregando a solucionar una cantidad de cosas, pero nuestro buen Dios está atento de cada uno de nosotros realmente y está queriendo que usted y yo realmente seamos unos buenos discípulos de Él, unos buenos discípulos. Si usted y yo queremos crecer, conocer más de Dios, tengo que ser un discípulo. Si yo quiero ser un buen hermano con mis demás, yo tengo que ser un buen discípulo de Cristo Jesús. Si yo quiero ser un buen líder, un buen ministro, yo tengo que ser un buen discípulo de mi Cristo Jesús. Si yo, mis amados, realmente quiero estar allí en ese reino de los cielos, yo tengo que ser un buen discípulo del Señor. Amén. Tengo realmente que ser un buen discípulo de nuestro buen Señor Jesús. La palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, Lucas 9:23. Mire cómo lo expresa la palabra del Señor. En Lucas 9:23 dice, y decía a todos,
si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere, ¿qué? O sea, si alguno quiere ser, ¿qué? Mi discípulo. Si alguno realmente quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de todo lo demás. Dice, tiene que tomar, ¿qué? ¿Qué es lo que tiene que tomar? Su cruz. ¿La cruz de quién? La cruz de cada uno de nosotros. Dice, tome cada uno, tome su cruz cada día y sígame. La cruz de cada uno. Por los problemas, por las adversidades, por todas las cosas que yo esté pasando, esa será mi cruz. Lo que yo dejo, lo que yo abandono para poder seguir a mi Cristo Jesús, esa es mi cruz. Nosotros no tenemos que tomar la cruz de Jesús porque Jesús fue el que la tomó por nosotros. Nuestro buen Jesús ya tomó la cruz por cada uno de nosotros. Es nuestra cruz, lo que yo quiero, a lo que yo quiero negarme, a lo que yo quiero dejar. Dice entonces, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y pueda seguirme. Mis amados, el Señor Jesús tampoco nos está diciendo que es una vida aburrida, que es una vida de tormentos. Es simplemente nos está hablando a nosotros que nosotros tenemos que abandonar una gran cantidad de cosas que nos roban nuestro espacio, nuestro tiempo con Dios. Que nosotros tenemos que de verdad buscar esa cercanía con Dios, esa buena amistad con Dios todo el tiempo. Que usted y yo tenemos que vivir de verdad en esa consagración, en esa amistad, en esa santidad, en esa obediencia con Él todo el tiempo, amada iglesia. Iglesia del Señor, vemos cantidad de congregaciones y yo digo, uy, qué rico. ¿Y cuándo será que nosotros podemos tener un crecimiento como esos? Qué rico todo esto. ¿Cuándo será ese cuándo? Pero la gran realidad es que muchas de esas personas, la gran mayoría de esas personas realmente no son discípulos del Señor. Simplemente simpatizan con el Evangelio. Simplemente, amados del Señor, viven, mis amados, en todo aquello que nuestra carne nos enseña, nos muestra a nosotros o nos deja ver que vivimos completamente en un emocionalismo todo el tiempo en un emocionalismo. ¿Por qué ese emocionalismo, iglesia del Señor? Porque nosotros nos acomodamos a como nuestro cuerpo o nuestras emociones se quieren acomodar todo el tiempo. Hay devocionales aquí, hay devocionales, a veces por el trabajo. Yo siempre digo, estás enfermo y estás trabajando, claro que no puedes asistir. Pero a veces, mis amados, hay tantas cosas en las que usted y yo pudiéramos estar involucrados en lo que es toda esta parte del cristianismo, iglesia del Señor. Pero hemos abandonado una gran cantidad de cosas que antes nos hacían bien, que antes nos hacían sentir bien, que antes usted y yo vivíamos para agradar a Dios todo el tiempo. Hoy en día hemos entrado, mis amados, en una rutina, en una onda del evangelio, en una onda del cristianismo, y es a veces tan superficial para nuestras vidas. Y se vuelve tan superficial y lastimosamente no nos damos cuenta, pero va impregnando, va dañando, va alejando y va apagando el fuego que un día Cristo y el Espíritu Santo colocó en nuestras vidas. Todo ese fuego que un día el Señor colocó en nuestras vidas simplemente se va apagando, iglesia del Señor. Jesús, claro que Jesús tuvo multitudes, amén. Jesús fue un hombre de multitudes, ¿cierto que sí? Claro que sí, pero no todas esas multitudes eran discípulos de Él. No todas estas multitudes eran discípulos del Señor Jesús. Hoy nosotros somos discípulos o somos parte de la multitud. Nosotros somos discípulos, amada iglesia. Y queremos ser discípulos del Señor, y queremos ser enseñados por Él, y queremos aprender de Él todo el tiempo. Por eso estamos en este lugar, porque queremos aprender de Él todo el tiempo, iglesia del Señor. Pero entre aquellas multitudes habían curiosos, habían increíblemente milagreros. Mucha gente iba a mirar a Jesús como era la forma que Él hacía milagros. ¿Para ellos qué? Para ellos montar su oficina también aparte y empezar a trabajar con todo esto. Muchos de esta multitud eran personas muy necesitadas, otros eran admiradores del Señor Jesús, pero verdaderos pocos seguidores habían en estas multitudes. Iglesia del Señor, hoy pasa lo mismo. Las iglesias están llenas, las redes sociales todo el tiempo son frases cristianas.
todo el tiempo postean y colocan frases cristianos todo el tiempo allá. Y uno dice, wow, esta persona también es cristiana. Y se asombra uno, porque es una cantidad de personas que uno sabe que realmente no están llevando un evangelio o que no viven en el cristianismo como es. Pero también igualmente se les sueltan frasecitas cristianas y uno dice, uy, qué agradable, esta persona también se volvió cristiano. Y resulta que muchas de esas personas o aquellas que se presentan ahí son pura inteligencia artificial. Y nosotros nos alegramos porque una cantidad de artistas están convirtiendo al cristianismo y esa inteligencia artificial que nos está mostrando todo eso a nosotros. Iglesia del Señor, hoy en día por todos lados es música de adoración continuamente. Y eso es algo agradable, eso no es malo, iglesia. Todo eso es bueno. Pero realmente, ¿qué es lo que está provocando todas esas cosas en cada uno de nosotros? Todas estas cosas sí me dan a mí seguridad. El ver en las redes sociales toda esta cantidad de frases cristianas, toda esta cantidad de cosas, sí me asegura a mí de que tanto ellos como yo estoy practicando y estoy viviendo un verdadero discipulado delante de Dios. La pregunta sigue siendo la misma: ¿soy un simpatizante o un verdadero discípulo? Cuando presentamos o cuando vemos todas estas cosas, cuando a veces nosotros también publicamos algo, porque nosotros lo hacemos, amén. Nosotros también publicamos algo a veces. Y los otros se preguntarán de nosotros, los que nos ven, ¿y esta persona será que también es un discípulo? ¿Es un verdadero cristiano? ¿O simplemente le agrada todo esto? Vamos a mirar, iglesia del Señor, qué es ser un simpatizante. Vamos a mirar qué nos puede mostrar y qué puede ser un simpatizante siguiendo o queriendo seguir, o simpatizando más bien con ese buen Señor Jesús. El simpatizante, iglesia del Señor, le gusta a Jesús, pero en ningún momento se compromete con Él. Le gusta a Jesús, le agrada a Jesús, es un gran maestro. Es más, saben que es el Salvador, pero no les gusta comprometerse con nuestro buen Señor Jesús. Busca beneficios, pero en ningún momento, mis amados, quiere la transformación que el Señor Jesús promete para su vida. Buscamos beneficios del Señor Jesús, pero en ningún momento buscamos la transformación o queremos la transformación que el Señor realmente quiere para nuestras vidas. El simpatizante, amados del Señor, quiere milagros, quiere bendición, quiere prosperidad, pero no quiere rendición delante de Dios. Eso es lo que busca el simpatizante, o lo que es el simpatizante todo el tiempo. Y vemos una gran cantidad de personas, mis amados, vestidos de esta forma. Vestidos de esta forma. Recuerde que estamos hablando de la persona que quiere agradar a Dios, o quiere simpatizar con nuestro buen Señor Jesús, con todo lo que quiere ver la iglesia, con todo lo que tiene que ver con esa búsqueda o ese poder seguir a nuestro buen Señor Jesús. El simpatizante se emociona todo el tiempo con los milagros. ¿Será que el cristiano no se emociona con los milagros? Claro que sí. Nosotros nos emocionamos también con los milagros y sabemos que el Señor los hace todo el tiempo. Pero el simpatizante se emociona todo el tiempo con esto. Es más, noche de milagros, vaya, corre el simpatizante porque quiere ver todo eso, todo lo que está pasando. El simpatizante, mis amados, disfruta escuchando mensajes todo el tiempo motivadores. Todo el tiempo disfruta escuchando mensajes que lo motiven a poder continuar, a poder seguir. Sigue a Jesús mientras todo va bien. Eso lo hace el simpatizante. Sigue a Jesús mientras todo va bien. Está en la multitud, pero en ningún momento lo podemos encontrar usted y yo con el compromiso. Está en la multitud, pero en ningún momento quiere compromisos, o lo encontramos allí con el compromiso. Levanten las manos los que mañana no levantan la mano, porque no hay compromiso para esta persona, porque él se agrada estando en el lugar, allí en las tribunas, en la banca todo el tiempo. Iglesia del Señor, podemos hablar tantas cosas de aquellos que simpatizan con el Evangelio. Tantas son muchas. Y yo sé que nosotros ya hemos hablado de esto, amados del Señor. Yo sé que hemos hablado una cantidad de veces y hemos escuchado una cantidad de veces lo que estamos hoy
transmitiendo de parte de nuestro buen Dios. Pero si lo hacemos, iglesia, si lo hago, si Dios me ha hablado de mi vida, es porque el Señor quiere que mi vida realmente pueda sentir la transformación de Él. Que realmente mi vida se vea confrontada a través de su palabra. Que mi vida realmente pueda gustar de todo aquello que estoy viviendo y que para mí realmente pueda ser un disfrute el ser un cristiano. Amados del Señor, no solamente basta con venir a un servicio, no solamente basta con ofrendar, con diezmar, no solamente basta, mis amados, con ser ese buen esposo, esa buena esposa. Hace falta, mis amados, siempre con poder yo reflejar, enamorarme tanto de mi Cristo Jesús, que poder reflejar en todas las cosas, lo que Cristo Jesús está haciendo en mi vida. Que las demás personas sí vean en mí de que hay esos cambios. En estos días me llegó alguien, me tocó a la puerta de la casa y me dijo: pastor, y ese alguien llegó llorando y me dijo: pastor, y soy tan triste. Y yo: ¿qué pasa? Me dice: no. Y llore y llore, y yo no sabía dónde sacar pañuelos para poder suplir todas esas lágrimas ahí. Y me decía: pastor, es que es tan difícil, porque es que dentro de la iglesia hay tantas personas que hacen tanto daño. Vea, por allá están hablando de mí, por allá están diciendo de mí una cantidad de cosas. Y yo: ¿cómo así que le hicieron todo eso a usted? Sí, pastor, y dentro de la iglesia, esas personas. Y yo: mi amada, dentro de la iglesia hay personas de esa forma. Dentro de la iglesia los vas a encontrar o los vas a encontrar que defraudamos, que decepcionamos. Dentro de la iglesia encontramos una cantidad de personas y hay que perdonarles y hay que amarles. Pero también esas personas que hacen todas esas cosas tienen que cumplir con ese requisito de nuestro buen Dios, de poder vivir una transformación, de no hacer mal, de no hacer daño a los demás. También estas personas tienen que ser conscientes de que cada vez que yo me acerco a Dios, cada vez que yo busco a Dios, Dios tiene que hacer algo en mi vida que pueda transformar y cambiar. Y aunque allí muchas personas me hagan daño a mí, yo simplemente me quedo callado, espero que Dios hable por mí. Yo simplemente me puedo llegar donde esa persona con lenguajes de amor, con cosas bonitas, no con señalamientos y juzgamientos todo el tiempo. Porque eso es transformación y eso, mis amados, me colocan a mí de verdad a ser un verdadero discípulo delante de Dios. Pero cuando en la iglesia se ven conflictos como estos, no deja más mostrar que seguimos siendo simplemente simpatizantes de nuestro buen Señor Jesús, donde los cambios no los hacemos ver como debe de ser. Dios sigue trabajando en nosotros, claro que sí, y Dios todavía quiere formar muchas más cosas en su vida y en mi vida, pero yo sí tengo que permitir que Dios empiece a formar su carácter en mi vida, que Dios realmente empiece a mostrar esos cambios lindos a través de mí para con las demás personas. No puede ser que después de 15, 20, 30 años yo todavía coloque, digamos, mis hermanos entredicho o simplemente señale, acuse, critique de esa forma donde hago mal a tantos hermanos, amados de Dios. Yo tengo que ser una persona que tengo que ser cambiada, transformada, donde tengo que madurar continuamente frente a todas aquellas cosas que Dios quiere hacer en mi vida. Eso es un verdadero discípulo. Mis amados, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 26, dice la palabra del Señor: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Lastimosamente, muchos de nosotros o muchas personas buscan de Dios o quieren agradar a Dios simplemente por los beneficios que Dios les puede dar. De lo que es la salvación es lo que poco les importa a muchas personas. La salvación poco les importa. Están todo el tiempo: Señor, protege mi vida, Señor, guarda mi vida, Señor, provee para mi vida, y ya. Pero la gratitud que hay frente a la salvación que Cristo Jesús hizo por nosotros, la estamos echando en poco, que es lo más valioso para nosotros. Yo soy salvo, entonces Dios va a guardar mi vida.
Yo soy salvo y entonces Dios va a proteger mi vida. Yo soy salvo, entonces Dios da provisión para mi vida. Pero muchas veces nos olvidamos primero que todo de esa salvación tan grande que Cristo Jesús ha generado en nosotros. Y esa salvación tan grande nos tiene que llevar a nosotros a ser gratos. Todo el tiempo viviendo en gratitud delante de Dios. ¿Cómo yo vivo en gratitud delante de Dios? Mis hermanos, yo hablo de Dios. Yo, mis amados, reflejo a Dios. Yo, mis amados, yo soy misericordioso, yo soy generoso, yo comparto, yo hablo. Todas estas cosas reflejan de que Dios vive en mi vida, de que yo soy salvo. Yo empiezo a madurar en esa búsqueda de Dios. Que me señalaron, que me criticaron, que hablaron de mí. Allá dejo eso delante de Dios. Dios se encarga de cada cosa de nosotros. Dios nos hace justicia a nosotros. Y no la justicia, Señor, acaba con él y extermínalo. No, Señor, rodéale de amor. Que es que me dio una plata y no me ha pagado. Señor, provéele a esta persona para que me pueda pagar esos recursos, papito Dios. Pero muchos, Señor, llévalo a la quiebra, que se arrastre por el piso. No, es provéele, Señor, para que esta persona teniendo tanto me pueda pagar a mí. Señor, habló mal de mí. Señor, toca ese corazón al entender que es un hijo tuyo, que no está bien lo que está haciendo. Todas estas cosas, pero lastimosamente, en vez de reflejar carácter de Dios en nuestras vidas, estamos haciendo una cantidad de comentarios. Y eso lo hace solamente los simpatizantes, los que buscan a Dios simplemente como dice la palabra del Señor, me buscáis todo el tiempo, simplemente por los milagros. ¿Y por qué más? Y porque comieron de ese pan, ¿hasta qué? Ser saciados, dice la palabra del Señor. Muchos siguen a Jesús por los beneficios, no por la transformación que Dios quiere hacer en cada uno de ellos. Quieren el pan, pero no quieren la cruz. Claro, porque el pan es delicioso, ¿cierto? ¿A quién le gusta el pan? Entonces sí, bueno, la mayoría de personas hoy se están cuidando mucho en su alimentación, pero hablo de pan, de todos esos manjares, de toda esa comida, de todos esos beneficios de Dios. Pero no queremos la cruz, porque la cruz es negarnos, la cruz es olvidar, la cruz es perdonar. La cruz es una cantidad de cosas, mis amados, que usted la tenemos que vivir realmente delante de Dios. El simpatizante, mis amados, aplaude y aplaude con fuerza, pero no cambia. Aplaude con fuerza, pero no cambia. Creen en Jesús, pero no le obedece. El simpatizante, mis amados, está cerca del fuego, pero no arde, increíblemente. ¿Ah? Hay leña, no. Hay leña y buscamos leña cuando vamos a hacer algo. Pero qué tan complicado cuando esa leña está mojada o está bien verde. ¿Y es qué? ¿Y es leña? ¿Por qué razón puede ser leña? Porque ya fue talada, porque ya fue cambiada, porque no sirve sino para la hoguera. Pero qué tan complicado cuando esa leña no arde. Quiere el fuego realmente, quiere vivir en esa emoción, pero no quiere arder en ningún momento. Le gusta Jesús, pero evita todo el tiempo la cruz. Evita todo el tiempo la cruz. Ama al Cristo que sana, pero mis amados, rechaza al Cristo que está confrontando nuestras vidas todo el tiempo. Uy, Señor, este dolor tan grande, Señor, quítamelo. Pero cuando Dios nos confronta por medio de su palabra, rechazamos todo aquello que el Señor está queriendo hablar a nuestras vidas. Todo el tiempo pasa eso en nuestras vidas. Buscamos beneficios de Dios todo el tiempo, pero qué tan complicado poder vivir en esa santidad o en esa obediencia o en lo que Dios demanda para nuestras vidas. Amamos del Señor. Dios nos ama a todos mucho. Es más, nos ama a todos por igual. Por igual de verdad. Pero Él sí está esperando que nosotros podamos cambiar y ser, por no decirlo de esta forma, casi todos igualiticos, tan semejantes a Él, tan semejantes a Él. Claro que Él nos ama a todos, pero no ama lo que nosotros vivimos, no ama nuestro pecado, no ama nuestra frialdad, no ama nuestra tibieza en ningún momento. Él quiere que nosotros realmente podamos vivir un cristianismo
Vamos a avanzar y podamos avanzar, iglesia del Señor. Iglesia del Señor, el simpatizante es como alguien que aplaude en el estadio, pero nunca, nunca ha ido a un campo a jugar. Claro que sí, desde el estadio, es más, hacer un gol desde el estadio es tan fácil, desde las gradas. El que va al estadio y está en las gradas y alguien está por cobrar un penalti, uno dice, no, eso es demasiadamente fácil. Vaya, pregúntele al que va a cobrar un penalti a ver si es fácil o es difícil. Es muy complicado. Hay una cantidad de emociones, ahí todas juntas para usted poder patear un balón y hacer un gol frente a un arco que es inmenso. Pero que cuando a usted le toca cobrar un penalti, ese arco es tan pequeño. ¿Cómo ve el arquero el arco? ¿Cómo lo podría ver frente a un penalti? ¿Cómo ve el arquero el arco frente a un penalti? Lo gigante, ¿no? ¿Y cómo ve el que va a patear el balón el arco? Pequeñitico. Él quisiera que el arquero se corriera un poquitico más, a ver si el balón lograría entrar por el lugar. Y eso es lo que nosotros muchas veces estamos haciendo, mis hermanos. Hacemos mucho ruido frente a todo aquello. Pero, mis amados, poco compromiso con las cosas que tienen que ver en esa buena búsqueda de Dios. En esa buena búsqueda de Dios. Vamos a mirar, ya que rajamos tanto y hablamos tanto de ese simpatizante, no. Que no estamos aquí, no. Es más, ni los que están en nuestras casas tampoco lo son. Son otras personas, ¿cierto? Son otras personas diferentes. No somos nosotros ni los que están por las redes sociales. Son otros muy diferentes, amados del Señor. Mis amados, ¿qué características tiene un verdadero discípulo, amados del Señor? Un verdadero discípulo comienza negando su voluntad, negando su voluntad. Y es lo que nos enseñó Jesús a cada uno de nosotros. El Señor Jesús todo el tiempo decía, yo no estoy aquí para hacer ¿qué? Mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del Padre que me envió a mí. Dice, yo no estoy aquí para hacer mi voluntad. Es más, Él dijo, si en mi voluntad fuese, yo no quisiera pasar por el trago amargo. Lo dijo, ¿no? Yo no quisiera participar de eso, pero no es mi voluntad, es la voluntad del Padre que me envió. O sea que es simplemente obediencia, iglesia del Señor. El discípulo amado del Señor abraza la cruz cada día. Cada día abraza la cruz. ¿Y por qué cada día abraza la cruz? Porque al negarse a sí mismo, simplemente está abrazando aquel recuerdo tan hermoso. Está abrazando aquella salvación tan grande que Cristo Jesús ha proporcionado a su vida. Eso es lo que hace el discípulo todos los días. El discípulo se acuesta pensando en ese Cristo de la gloria, en su Salvador. Se levanta pensando en ese Cristo y quiere hacer una cantidad de cosas todo el día que le permitan vivir esa cristiandad. Eso lo hace el verdadero discípulo. El verdadero discípulo, mis amados, permanece cuando otros se van. Cuando otros se van. Y gloria al Señor porque nosotros llevamos aquí 10 años. Es más, muchos de ustedes llevan 15, 20, 25 años en este lugar. Gloria al Señor porque eso nos hace a nosotros verdaderos discípulos. El poder estar. En el poder estar encontramos compromiso, de verdad. Y en ese poder estar encontramos todo el tiempo crecimiento para nuestras vidas. El verdadero discípulo, mis amados, obedece aunque le cueste. Uy, qué difícil eso, ¿no? Obedecer aunque nos cueste. Ve, mi hermano, lo que pasa es que yo quiero que lo haga así, así. Ay, pastor, a mí no me gusta así, pero bueno, ¿qué más se va a hacer? No, no se trata tampoco de decirlo de esa forma. Se trata de obedecer. La palabra del Señor dice que nosotros nos tenemos que negar a nosotros mismos. ¿Y qué? Y seguirle. Dice, niéguense a ustedes mismos, tomen su cruz cada día y sígueme, dice la palabra del Señor. Eso lo hace el verdadero discípulo. Se niega todo el tiempo, obedece aunque le cueste. Aunque le cueste, obedece todo el tiempo. Mateo capítulo 7, versículo 14.
Dice la palabra del Señor, porque estrecha es la puerta, ¿y qué? Y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pero ¿por qué el Señor dirá que son pocos? Si hay tantas multitudes que se llaman hoy en día cristianos. Increíble, ¿no? Dice el Señor que son pocos, son pocos. Y ojalá que nosotros, con la ayuda del Señor, tenemos que bregar, tener la certeza y la seguridad de que somos de esos pocos nosotros. Pero dice que la puerta es estrecha, ¿y qué? Y angosto el camino para aquellas personas que encuentran esa puerta realmente, que la quieren hallar todo el tiempo. Eso es lo que Dios nos está queriendo decir, que nosotros, aunque movemos esa puerta tan estrecha, nosotros trataremos, bregaremos a pasar por ella. Pero mis amados, que son multitudes los que no van a pasar por esa puerta. ¿Por qué no van a pasar por ahí? Porque la puerta es estrecha. Porque cuando hablamos de una puerta estrecha, mis amados, es que esa puerta de pronto nos va a tallar para pasar. Es que esa puerta nos va a dar incomodidades para poder cruzar. Es porque tenemos que abandonar una gran cantidad de cosas, mis amados. Despojarnos, no podemos llevar maletas cuando vamos a cruzar esa puerta, porque no vamos a caber. Dice que es angosto el camino y estrecha la puerta, mis amados, donde tantas cosas de esta tierra tenemos que dejar cada uno de nosotros para poder cruzar por aquel lugar. Amados del Señor, Juan capítulo 6, versículos 66 al 68. Dice la palabra del Señor: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no ¿qué? Y ya no andaban con él. ¿Quién recuerda por qué esos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con el Señor Jesús? Porque el Señor Jesús los estaba confrontando frente a todos los pecados que estaban viviendo. Porque el Señor Jesús les estaba contando a ellos todas las verdades que cada uno de ellos vivían, que cada uno de ellos tenían. Entonces dice que muchos empezaron a aislarse, a irse. Es más, los discípulos le preguntaron a los que quedaron: Señor, se está yendo la gente porque esa palabra está dura. Esa palabra es dura para ellos. Y el Señor en algún momento les dijo: ¿y ustedes qué? ¿También se quieren ir? Porque lo que es la palabra del Señor es confrontarnos a nosotros todo el tiempo con nuestra forma de vivir, con nuestro pecado, con esa simple simpatía que tenemos todo el tiempo nosotros delante de Dios. No, hermanos, nosotros nos cansamos, claro que sí. Claro que nos fatigamos nosotros también todo el tiempo. En esas emociones a veces sentimos unas ganas, unos deseos de Dios, otras veces no. Pero Dios no quiere que nosotros seamos de esa forma. Que nosotros realmente podamos haber cambiado. Que nosotros podamos crecer todo el tiempo para enamorarnos y refugiarnos en Dios. Mis amados, es más, si no es en Dios, entonces ¿en quién? Si no es en Dios, entonces ¿en quién? Dice el versículo 67: dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros vosotros también? El Señor quería, no mandó ni por pan de bono ni nada de esas cosas, ni café para que la gente se estuviera en el lugar. Uy, no, se me está yendo la gente, ¿qué hacemos aquí? ¿A qué los invito? O como dicen por aquí, ¿qué me va a gastar? Por aquí lo escuchan los niños y en algunas personas se acercan a otro niño en una tienda: ¿qué va a gastar? Es increíble, ¿no? Dice el 68 entonces: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Mis amados, se quedaron realmente en aquel lugar los verdaderos discípulos. Los simpatizantes, todos se fueron. ¿Por qué se fueron los simpatizantes? Por la palabra que estaba siendo confrontada por ellos, porque ya habían comido, porque ya el Señor les había hecho milagros, porque ya estaba un poquito tarde. Por tantas cosas, ya ellos querían irse para la casa. Estaban reflejando realmente en sus vidas de que eran simplemente ¿qué? Simpatizantes, curiosos que llegaban a mirar, amados del Señor.
La multitud se fue, los discípulos todos se quedaron. Los discípulos se quedaron. El simpatizante, mis amados, se aleja cuando el mensaje confronta. El simpatizante, mis amados, se aleja cuando esto suceda. El discípulo permanece cuando el mensaje confronta, y no solamente confronta, sino que el mensaje transforma. Creo que es cuando salimos de este lugar y en el camino conversamos con otro y decimos: uy, qué palabra tan agradable. De verdad que tocó mi vida, tocó mi corazón. Y aunque estaba cometiendo este error, el Señor me habla a través de su palabra en esta buena noche de que yo tengo que dejar esto, de que yo tengo que cambiar esto, de que yo tengo que ser un mejor hijo para Él. Qué bueno que es cuando esa palabra nos confronta a nosotros y nosotros la aceptamos, porque para muchas personas, a todos confronta la palabra de Dios, ¿sí o no? A todos los confronta, pero no todos la aceptan, no todos la asimilamos igual. Pero a todos la palabra de Dios nos confronta. Es más, termino más de una vez un mensaje acá y muchas personas me acercan: pastor, ¿quién lo contó a usted? ¿Qué será mi vida? Porque la palabra de Dios confrontando nuestras vidas. Pero mis amados, no se trata de preguntar: pastor, ¿quién le contó a usted qué será mi vida? Se trata de yo decirle: Señor Jesús, gracias por hablar a mi vida. Gracias, papito Dios, por hablar a mi vida y permitir que yo empiece a cambiar frente a tu palabra expuesta en esta buena noche. Eso es lo que el Señor quiere para con cada uno de nosotros. Que la palabra nos confronte, pero que nosotros empecemos a hacer esos cambios en cada uno de nosotros. Amén, iglesia. Mis amados, ¿cuál es la diferencia entre un simpatizante y un discípulo? La diferencia, hablaba ahorita, mis amados, la diferencia realmente está en la cruz. Está en la cruz. La diferencia seguirá estando siempre, por siglos y por miles de años, por cientos de años, siempre en la cruz. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 14, versículo 27, habla el Señor y dice de esta forma: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser ¿qué? Mi discípulo, dice la palabra del Señor. Siempre el Señor está hablando de esa cruz. ¿Y cruz es qué? Mis amados, cruz es negación. Cruz es negación. Cruz es negación, pero cruz también es salvación. Entonces yo me niego a una cantidad de cosas y yo, por ver esa salvación en mi vida, me acerco a la cruz, la abrazo y todo el tiempo vivo en gratitud delante de Dios. Todo el tiempo será la cruz. Jesús nunca escondió el costo que usted tendríamos para seguirlo. Nunca nos dio: todo va a ser felicidad. Estamos nosotros, mis amados, todo el tiempo vendiendo un evangelio tan raro a las personas. Venga a la iglesia, que allí se le va a componer todo a usted. Es más, a veces el pastor el que queda mal aquí, porque la persona se acerca: pastor, me dijeron que aquí me dan de todo. No, aquí no se le compone nada a usted. Cristo Jesús, a través de su cruz, mis amados, es el que va a transformar y cambiar su vida. Pero el Señor Jesús en ningún momento escondió el costo para que nuestra vida fuera cambiada y transformada. Porque mi vida no puede seguir viviendo de la misma forma que antes y queriendo agradar a Dios, o llamándome cristiano, o llamándome más bien discípulo del Señor. El problema moderno que tenemos hoy en día, iglesia del Señor, es que estamos vendiendo una salvación sin rendición en ningún momento. Estamos vendiendo una salvación por todas partes, donde le decimos a las personas: tranquilito que Dios sabe su problema, Dios sabe su pendejada, conoce su malestar. Tranquilito por esas cosas que vive y síguelas viviendo de esa forma. Siga tranquilo como va, que algún día usted cambiará, Cuando el Señor nos está confrontando a nosotros de que el cambio tiene que ser en el mismo momento que yo escucho la voz de Dios, que Él habla a mi corazón, dice que mis cambios empiezan a efectuarse en mi vida. Yo no puedo seguir siendo la misma persona de hace 10 años, de hace 1 año y 2 años, mis amados de Dios. Yo siempre felicito a aquel que me dice: pastor, me fumaba 20 cigarrillos, ya me fumo 19. Yo lo felicito a él porque realmente está haciendo algo en su vida. Pastor, ya no estoy diciendo casi groserías, también lo felicito por eso, porque Dios está haciendo en su vida una transformación.
Y son bebés espirituales y hay que entenderles y hay que amarles. Pero a veces nosotros con 10 y 15 años, 20 años en el Evangelio, cometiendo las mismas y las mismas, mis amados. Mis amados, el problema moderno que tenemos hoy en día es que queremos el cielo, pero sin santidad. Y es muy complicado, mis amados. Usted puede conseguir el mejor cohete, puede comprar el mejor vuelo en el mejor jet que encuentre, pero usted no va a subir al reino de los cielos de esa forma. Para ir al reino de los cielos necesitamos santidad en nuestras vidas. Santidad, 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 amados de Dios. Queremos corona, queremos beneficios, pero no queremos la cruz. Queremos corona sin cruz. Y es muy complicado. El Señor Jesús nos está hablando de todas estas cosas, amados del Señor. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero muchas veces queremos la corona y queremos ser vistos, reconocidos, queremos andar y queremos hacer una cantidad de cosas, pero no queremos la cruz, amados del Señor. Y la cruz es sacrificio, la cruz es despojarnos, la cruz es simplemente ceder, la cruz es una cantidad de cosas, mis amados de Dios. Esa es la cruz, amados del Señor. No existe discipulado sin sacrificio, iglesia del Señor. Nunca existirá discipulado sin sacrificio. El simpatizante admira la cruz, el discípulo la carga. ¿Qué es lo que dice la gente? Ay, qué cruz tan bonita, ¿cierto? La cruz es bonita y admira la cruz, pero dice que el discípulo carga la cruz. El discípulo carga la cruz todo el tiempo. Todo el tiempo la está cargando, amados del Señor. El simpatizante canta, mis amados. El discípulo obedece. Hay una cantidad de alabanzas al Señor. Y si yo cantamos porque se escucha tan bonito ese coro en la iglesia, todas esas cosas y todas esas voces juntas, es algo espectacular. Pero nosotros en nuestras canciones estamos con nuestros labios pactando con Dios. Estamos con nuestros labios haciendo una cantidad de cosas delante de Dios, donde le decimos al Señor: Señor, yo obedeceré. Señor, envíame a mí. Señor, haz conmigo una cantidad de cosas. Pero cuando llegan el momento, toda esa alabanza que cantamos al Señor se nos olvida a nosotros. El simpatizante hace todo este tiempo, canta, canta, el discípulo obedece y obedece frente a las demandas de Dios. El simpatizante, mis amados, busca todo el tiempo comodidad, pero el discípulo acepta los sacrificios todo el tiempo. Todo el tiempo acepta sacrificios. Y vuelvo y reitero, mis amados, no es que el Señor me dice, vaya y haga una penitencia o coja un cordón y des en la espalda. No, no son esos sacrificios, mis amados. Es más, los sacrificios que el Señor pide para mi vida solamente son satisfacción para mi propia vida. Son beneficios para mi vida. Cuando el Señor me dice, tiene que despojarse de esto y de esto y de esto, simplemente es un bien que trae Dios a mi vida todo el tiempo. Hombre, que son cosas que el mundo, la carne y Satanás empezó a llegarnos y se metió tanto en cada uno de nosotros que nos cuesta tanto dejar, que nos cuesta tanto abandonar, que nos cuesta tanto separarnos de todo eso. Y todos son los sacrificios que el Señor está demandando de cada uno de nosotros. Recordemos que el único sacrificio ya Dios lo hizo por nosotros, con nuestro buen Señor Jesús en la cruz. No hay más sacrificios, mis amados. No hay más derramamiento de sangre en ningún momento. Solamente la de nuestro buen Señor Jesús bastó para salvación para todos. Mis amados, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vamos por favor a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí, dice la palabra del Señor. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Increíblemente. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, mis amados. Todo el tiempo en esa fe, amando a nuestro buen Señor Jesús.
Dice, porque estamos crucificados juntamente ya con Cristo Jesús. Hemos abandonado una cantidad de cosas, amados de Dios. Y hay muchas más por dejar. Pero es pedirle a Cristo Jesús que siga actuando, que siga obrando. Y es dejar lo que haga. Dejar lo que haga en cada uno de nosotros. Todas aquellas cosas bonitas. Dejarlos de verdad que Él esté participando en nuestra vida. En ningún momento cerrar la puerta, sino invitarlo a entrar todo el tiempo. Que realmente Él sea nuestra dulce compañía en todo momento, amados de Dios. La pregunta, iglesia del Señor, las preguntas que tenemos para hacernos en esta buena noche es: ¿sigo Cristo solo cuando me conviene? Yo sigo Cristo solamente cuando me conviene. Mi fe depende de cómo me siento yo. Depende mi fe realmente de mis emociones, de cómo me estoy sintiendo en el momento. He negado mi voluntad por obedecer la voluntad de nuestro buen Señor Jesús. Sí me he negado yo. Sí me he negado yo frente a las cosas mías para poder obedecer lo que Dios está demandando en mi vida. ¿Estoy en la multitud o más bien estoy en el camino angosto, iglesia del Señor? Iglesia, Dios tiene para nosotros cosas tan hermosas de verdad, cosas tan lindas, tan espectaculares, digo yo siempre. Es más, nuestras vidas todavía no han visto las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Todavía no la han visto. Es más, y si nosotros no maduramos, si nosotros no cambiamos, las cosas siguen estando ahí. Las promesas de Dios siguen estando ahí. Si nosotros no cambiamos, no las veremos, iglesia del Señor. Pero si Dios nos decidimos a cambiar, a ser transformados, tocados todo el tiempo por ese buen Espíritu Santo de Dios, nosotros empezaremos a ver cosas grandes, absolutamente grandes, de parte de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Pero eso sí, mis amados, nuestras vidas tienen que ser cambiadas, tienen que ser transformadas. Nuestro Cristo de la gloria tiene que ser lo primero. Recuerden lo que nos compartió el pastor Roberto Salas en estos días, ¿no? Lo primero es que Dios, lo demás es puntos suspensivos, pero lo primero era Dios. Lo primero era Dios. Iglesia del Señor, hoy Jesús está buscando simpatizantes. Claro que está buscando simpatizantes, pero que esos simpatizantes estén siendo formados y transformados para esos buenos discípulos. Porque de aquel que empieza a mostrarse como un simpatizante es el que Dios quiere echar mano de él para volverlo realmente un discípulo. Todos los que entran a las congregaciones, cuando se llenan los estadios, Dios los está llamando. Él no estuvo allí solamente porque tenía una pereza de estar en la casa, no. Él estuvo allí porque hubo algo. El Espíritu Santo de Dios lo motivó a ir a este lugar. Pero no solamente Dios quiere que él vaya a este lugar, que venga a las iglesias, mis amados, sino que realmente esa persona se pueda volver un verdadero discípulo delante de Dios, delante de nuestro buen Señor Jesús. Nuestro buen Señor Jesús hoy no está buscando aplausos, iglesia del Señor, está buscando entrega de cada uno de nosotros. Entrega de cada uno de nosotros. Nuestro buen Señor Jesús no está buscando admiradores, está buscando seguidores comprometidos. Seguidores comprometidos por su causa, por lo que Él es. Iglesia del Señor, la multitud realmente es grande, dice la palabra del Señor, el camino sigue siendo muy angosto, sigue siendo muy angosto. La pregunta no es, ¿te gusta Jesús? La pregunta es, ¿a quién realmente estás siguiendo de verdad? ¿A quién realmente estás siguiendo de verdad? Si usted le pregunta a cualquier cantidad de personas afuera, ¿usted le agrada a Jesús? Te va a decir que sí. Pero usted sigue a Jesús, ya la persona va a empezar con otras respuestas diferentes, amados de Dios. Y la pregunta es para nosotros esta noche de verdad, que no solamente nosotros estemos ahí quizás en ese gusto por Jesús, sino viviendo una vida que realmente le agrada a nuestro buen Señor Jesús. Una vida que no solamente le agrada al Señor Jesús, sino que el Señor Jesús nos ve a nosotros y también se sienta agradado de cada uno de nosotros. Amén. Amén, iglesia. Coloquémonos por favor sobre nuestros pies.
Es simplemente para reflexionar, iglesia del Señor, todo lo que vimos en esta buena noche. Es simplemente reflexión para cambios, para transformación. Que todas aquellas cosas bonitas que Dios quiere en nosotros realmente se puedan reflejar. Que todas aquellas cosas bonitas que hemos aprendido de Dios realmente se puedan dar allá en el exterior. Aquí en la iglesia todos somos tan lindos, de verdad que somos tan hermosos todos. Sigamos mostrando esa hermosura en las calles, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos. Sigamos reflejando ese carácter de Cristo Jesús todo el tiempo, en perdonar, en amar, en poder ser esos buenos evangelizadores, en poder, hermanos, de verdad hacer lo bueno y lo correcto delante de Dios. Amén. Amén, iglesia. Vamos entonces a cerrar nuestros ojitos ahí. Digámosle a Papito Dios: Señor Jesús, de verdad, mi buen Rey amado, gracias. Muchas gracias, eterno. Gracias, Papito Dios, porque no son simplemente 2 horas perdidas, Papito Dios, en este lugar. No son simplemente, Señor, mi Dios mío, que no tenía nada más para hacer y me he venido para este lugar, sino que tú me has llamado, Señor Jesús. Tú me has inquietado, mi buen Rey. Tú, Señor, mi Dios mío, Señor, te has revelado, te has mostrado otra vez a mi vida, para que yo, mi Rey amado, Señor, no solamente de oídas te escuches, Papito Dios, Señor, sino que pueda tener realmente, Papito Dios, esa linda amistad contigo, ese conocimiento de ti, mi buen Rey. Gracias por hablar a mi vida, mi buen Rey amado. Gracias, Papito Dios, por mostrarse a mi vida tal como eres, mi Rey amado, y permitir, Rey amado, Señor, mi Dios mío, de que yo pueda acercarme a ti, Señor, en gratitud, en obediencia y en santidad delante de ti, mi Señor Jesús. Ayúdame, Papito Dios. Hoy tu palabra, una vez más, Rey amado, me ha confrontado, mi Rey bueno. Hoy tu palabra una vez más me ha dicho, Señor, mi Dios mío, de aquellos cambios tan necesarios que yo tengo que hacer, Papito Dios. Esos cambios, Papito Dios, como tu discípulo. Esos cambios, Rey amado, Señor, como hermano, como hijo, Papito Dios. Esos cambios como esposo. Esos cambios, Papito Dios, Señor, como padre, mi buen Rey. Papito Dios, Señor, mi Dios mío, ayúdame. Ayúdame, Padre Santo, Señor, buen Rey, porque ya son tantos meses, tantos años, Papito Dios, y aunque, mi Rey amado, Señor, he tenido cambios, necesito más y más, oh buen Rey. Necesito, Papito Dios, Señor, abandonar, negarme, Señor, oh buen Rey, a tantas cosas, Papito Dios. Necesito, Señor, mi Dios mío, echar mano, Papito Dios, de tu Santo Espíritu en mi vida, y que mi vida realmente pueda agradarte todo el tiempo, Señor Jesús. Muchas gracias, eterno. Muchas gracias, Papito Dios, porque me recuerdas cuánto me amas, oh buen Rey. Tu palabra nos dice: con amor eterno te he amado y te he prolongado mis misericordias. Papito Dios, gracias, porque prolongas mi vida, Papito Dios, para que realmente pueda cambiar. Porque prolongas mi vida, Papito Dios, para que realmente, Señor, yo pueda ser distinto, diferente, mi buen Rey. Porque prolongas mi vida, Papito Dios, para que yo pueda asemejarme cada vez más y más a ti, mi buen Señor Jesús. Muchas gracias, eterno. Muchas gracias, Dios de gloria. Papito Dios, hay tanta necesidad en nuestros corazones, principalmente de ti, mi Rey amado, Señor, pero también hay necesidades en nuestras familias. Hay necesidades, Papito Dios, como tú, que eres ese buen sanador, te pasees por cada lugar, por cada casa, Señor, allí, por cada hermano, por cada persona, Papito Dios, que necesita de tu mano sanadora, mi buen Rey. Hay tanta necesidad de ti, Señor, mi Dios mío, allí en nuestros recursos, Papito Dios. Hay tantos faltantes, Papito Dios, y recurrimos a ti porque tú eres el único capaz de cambiar todas las cosas, mi buen Rey. Seguimos creyendo en ti, seguimos confiando en ti, Papito Dios, como ese buen Padre que ama tanto a esos hijos, que está al pendiente de cada uno de nuestros cuidados. Gracias una vez más, mi buen Rey. Bendice tu pueblo, tu iglesia, Señor. Bendice y guarda su salida, su entrar, oh Padre Santo, Señor. Bendice la obra de sus manos, Rey amado, Señor.
Bendícele, papito Dios, por cada camino, mi Rey amado. Papito Dios, oh Padre Santo, Señor, guarda en su integridad a cada uno de ellos, allí en ese nombre que es todopoderoso, nuestro Cristo de la gloria. Amén y amén. Iglesia, Dios me los